Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este 1 de septiembre de 2020. Gente común que dejó huella en nuestra serie, estamos en el devocional número 81. Ananías, un discípulo que le creyó a Dios. Nos basamos, por supuesto, en el libro de los Hechos, capítulo 9 y capítulo 22 también. El Señor nos dejó la gran comisión, que es hacer discípulos a todas las naciones. Esto es posible hacerlo. Él, si no nos lo hubiera dicho, si no fuera posible. Pero tenemos que comenzar ya y tenemos que hacerlo todos los discípulos. La conversión de Saulo de Tarso y el nacimiento del apóstol Pablo es sin duda uno de los eventos más importantes en el desarrollo de la Iglesia de Cristo en la historia y tiene que ver con justamente esto, la gran comisión, el cumplimiento de la gran comisión, el hacer discípulos a las personas que nos rodean. Gente que se convierte es el meollo de la fe, es la señal de la vida de la comunidad cristiana y es la razón de ser de toda estrategia, comisión, trabajo o institución cristiana. Pero hay algo muy importante aquí. Dios puede transformar vidas. Él y solo Él es quien llama a los pecadores al arrepentimiento y los involucra en el plan de la salvación. Pero está claro que Dios usa a hombres y mujeres en esta tarea. Dios no actúa solo en la historia. Siempre ha querido usar a gente que le quiere obedecer. Gente como Ananías, gente común que deja huella, gente como usted y como yo. Eso es la gran comisión. Reflexionemos una vez más y la última vez en esta serie de devocionales en la vida de Ananías y sigamos la huella de la gracia de Dios en su vida. ¿Recuerdan la dinámica? Leeremos el texto, luego yo haré un breve resumen del carácter de Ananías y luego iremos a una de sus características justamente para encontrar enseñanza. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, o sea, le está diciendo, o sea, tú, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a todos los santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado aliento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Esto está en Hechos, capítulo 9, versículos 10 al 19. Hagamos, insisto, ese reconocimiento, esa lista de características relevantes de Ananías que encontramos en este texto. Estaba listo para el llamado de Dios, era un discípulo confiable, Dios lo había profetizado a Saulo que Ananías iría. Era un hombre racional y no fanático, entendía los problemas, pero también entendió el poder de Dios. Era una especie de secretario, ya que Dios le reveló secretos planes que tenía para Pablo. Tenía comunión con Dios, sin duda. Creía en Dios y le creyó a Dios. De hecho, llamó a Pablo hermano cuando todavía no se convertía. Tenía autoridad espiritual. Seguramente él bautizó a Saulo y de eso hablaremos hoy. Dios lo usó como instrumento de poder y su influencia sobre otros fue evidente. Las enseñanzas que hemos visto ya son las siguientes. Obedezcamos el llamado de Dios, creamos más allá de la razón, vivamos en comunión con Dios cada día, pongamos las manos sobre los que no lo pueden ver o sobre los que lo necesitan. Y la enseñanza de hoy, la quinta enseñanza, la de hoy es esta. Bauticemos a la gente que nos rodea. A Pablo se le practicó el bautismo bíblico. Muy probablemente fue Ananías mismo quien lo hizo descender a las aguas. Tal vez en alguna pileta de la casa o en algún baño público, cosa común en aquella época. Muy seguramente había con ellos hermanos de la iglesia de Damasco. Pero más allá del ritual del bautismo, que fue sumergido en agua, Pablo para simbolizar que había muerto, y luego sale del agua para simbolizar que ha nacido de nuevo, y luego sale de la pileta para simbolizar que ha decidido seguir a Cristo para siempre. Pero más allá de ese ritual, en Pablo se efectuó lo que el símbolo representa. Fue sumergido en el amor del Padre, fue sumergido en la gracia del Hijo y fue sumergido en el poder del Espíritu Santo. Por eso ahí en Mateo 28, 18 al 20, cuando el Señor nos da la gran comisión, entre otras cosas dice, y hace discípulos a todas las naciones, y luego dice, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Eso es la gran comisión.
Y resulta que siempre explico esto yo. En las iglesias evangélicas, regularmente los que bautizan somos los pastores. La iglesia nos da autoridad a los pastores de bautizar. En algunas iglesias que hay multiplicidad de pastores, pues hay varios pastores que bautizan. Pero en la mayoría de las iglesias evangélicas no bautizan los miembros de la iglesia, solo los pastores. Y luego entonces, ¿dónde está el cumplimiento de la Gran Comisión para todos los creyentes? Yo siempre explico que aunque sí significa en la Gran Comisión que cuando bauticemos a alguien digamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sí significa eso seguramente, pero también significa una cosa simbólica muy importante. Todo creyente, pastor o no pastor, bautiza personas. Es decir, le sumerge en el amor del Padre, en la gracia del Hijo y en el poder del Espíritu Santo, con su presencia. Porque todo cristiano tiene en sí mismo el amor del Padre, la gracia del Hijo y el poder del Espíritu Santo, porque el Dios Trino está con el cristiano que ha nacido de nuevo, con el Hijo de Dios. Ahí está todo Dios, la Trinidad entera están con él. Así que cuando un cristiano entra a su escuela, a su trabajo, a un grupo de amigos, en realidad tiene la capacidad de bautizarlos a todos, de sumergirlos a todos con su presencia, con su amor, con su testimonio, con sus palabras, en el amor del Padre, en la gracia del Hijo y en el poder del Espíritu Santo. Y eso fue precisamente lo que Ananías hizo con Pablo, aún antes de sumergirlo en el agua y llevar a cabo con él el ritual del bautismo. Aún antes de eso, ya lo había sumergido en el amor del Padre, en la gracia del Hijo y en el poder del Espíritu Santo. Es decir, que ustedes y yo hemos sido llamados para sumergir a nuestros prójimos en la Trinidad completa. Donde quiera que vamos, el Dios Trino va con nosotros y por medio de nosotros derrama su influencia sobre los demás. Así que bauticemos en el amor de Dios a todo el que se deje. Puede ser quien no acepte el bautismo, quien no acepte esa influencia, pero nuestra tarea es darle la posibilidad. En Hechos 22, 12 a 16, nos encontramos con una de las ocasiones en las que Pablo cuenta su testimonio. Y miren lo que dijo Pablo. De hecho, Pablo contó su testimonio 3 veces, pero miren aquí lo que dijo en esta ocasión. Entonces, son palabras de Pablo. Entonces, uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído, de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Ananías no fue otra cosa que un instrumento de Dios. Pablo se refiere a él como un cristiano de buen testimonio y de gran autoridad espiritual, puesto que le ordena bautizarse y le guía en el inicio de su camino en la fe. Ananías, mire, vea esto qué importante es. Ananías no escribió ningún libro sagrado, pero escribió en la vida de quien escribió 13 cartas inspiradas por Dios, Pablo. Ananías no fue un misionero que sepamos nosotros, pero fue el instrumento para enviar al más poderoso misionero que el Nuevo Testamento nos relata. Ananías no fue un gran predicador que sepamos, pero hizo posible que se formara uno de los más grandes predicadores de la historia. No estamos seguros si discipuló a muchas personas, Ananías, pero sabemos que discipuló a Pablo, y eso lo hace especial, porque de Pablo sí sabemos que discipuló a muchísimos. La orden del Señor es: id y haced discípulos a todas las naciones. Parece difícil, pero no lo es si comenzamos ahora y nos involucramos todos. Porque Ananías no fue a predicar a Roma, no fue a predicar a toda Asia Menor, no fue a predicar a Antioquía, pero Pablo sí fue. Y resulta que a ese Pablo, el que lo discipuló, el que lo alcanzó para Cristo, el que puso las manos sobre él, el que oró por él, el que fue un instrumento para que Dios hiciera un milagro, el que lo bautizó y el que lo lanzó al evangelismo y a la obra misionera, fue precisamente Ananías. De hecho, todo gran predicador, todo gran misionero, todo personaje especial de la historia de la fe, tuvo un Ananías que le anunció el evangelio. Y tuvo muchas otras personas comunes que dejaron huellas sobre su vida, que lo formaron y que, digámoslo así, participaron en la obra que él después realizó. Creamos en Dios, creámosle hasta obedecerle, como Ananías nos da ejemplo.
y dejemos que la huella de Dios en nuestra vida sea también la huella de Dios, de la gracia de Dios, por medio de nosotros en otras vidas. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto.